Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo de neurología. En esta ocasión vamos a revisar brevemente el tema de epilepsia. Yo soy el doctor José Renán Pérez. A grandes rasgos, soy neurólogo de adultos, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Soy epileptólogo y neurofisiólogo por la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Y pues, sin más, vamos a empezar. Lo primero que vamos a rescatar del tema es la definición, ya que la epilepsia como tal, como definición, puede ser un poco confusa, y más si estamos en nuestros primeros momentos antes de estudiar el tema. Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es para nosotros una crisis epiléptica, y vamos a decir a manera general que una crisis epiléptica es una descarga paroxística e hipersincrónica de las neuronas de la corteza cerebral que se manifiesta como signos y síntomas en el paciente. Esos signos y síntomas será lo que clínicamente llamaremos como crisis epiléptica, ya sea focal y generalizada, como vamos a ver más adelante. Otro concepto importante a diferenciar es una crisis convulsiva. Si bien una crisis convulsiva es una crisis epiléptica, no todas las crisis epilépticas son crisis convulsivas, de manera que cuando nosotros leamos el término convulsión o convulsivo, denota activación motora, activación de la corteza motora necesariamente. De igual manera tenemos el concepto de crisis no convulsiva. Lo aclaro porque muchas veces tenemos la idea de que todas las crisis epilépticas son convulsiones, y no es así, ya que cualquier otra manifestación en la corteza cerebral que no sea motora puede también manifestar crisis epilépticas. Dígase una crisis con un aura visual, una aura sensitiva, una aura psíquica o amnéstica, como por ejemplo el aura olfatoria, el déjà vu o llamas vu, por ejemplo. Y bueno, también vamos a definir ahora el término como tal epilepsia. Si bien vamos a decir que la epilepsia se compone de una predisposición de la corteza cerebral a generar crisis epilépticas, tenemos que hacer ciertas aclaraciones. La primera es que una persona que tiene una crisis epiléptica, una sola en la vida, por definición no se puede catalogar como con epilepsia, ya que hay varias causas de crisis epilépticas como tal, a lo que llamaríamos una crisis epiléptica sintomática. Un ejemplo de esto sería un paciente con hipoglucemia. El paciente hace hipoglucemia de 40 miligramos por decilitro y claro que puede desarrollar una crisis epiléptica por esta razón. Para que nosotros podamos decir o catalogar esa crisis epiléptica como de riesgo para epilepsia, tiene que ser una crisis no provocada. Este sería el primer término, crisis no provocada. El siguiente término que tenemos que demostrar para que el paciente sea catalogado como con diagnóstico de epilepsia es que tenga una predisposición de generar estas crisis epilépticas no provocadas a lo largo del tiempo, es decir, que demostremos que tiene un riesgo de recurrencia elevado. ¿Cómo podemos decir un paciente que ha tenido una sola crisis epiléptica no provocada que en efecto tiene epilepsia porque tiene un riesgo elevado de recurrencia? Bueno, de aquí echamos mano de un electroencefalograma en el paciente que tiene una sola crisis más un electroencefalograma que nos diga que tiene actividad epileptiforme interictal. Interictal significa entre crisis, es decir, el paciente tiene una crisis, por así decir, hace 4 días. Es la única crisis que ha tenido en la vida, y se realiza un electroencefalograma y este nos muestra que en 1 milisegundo tiene una actividad, vamos a decir, localizada o generalizada, que es eléctricamente anormal. A esto le llamamos actividad epileptiforme interictal, ya que no forma parte de una crisis como tal, sino que nos muestra un defecto, por así llamarlo, eléctrico, que el solo hecho de encontrarlo nos dice que el paciente tiene un riesgo de recurrencia, según las cifras, de alrededor de 66%. De manera que un paciente con una sola crisis epiléptica, sea convulsiva o no convulsiva, no provocada, y un electroencefalograma anormal, tiene un alto riesgo de recurrencia, y por lo tanto este paciente, prácticamente hablando, tiene epilepsia y por tanto se trata como epilepsia. De igual manera, hay otro momento en el cual podríamos decir que un paciente tiene epilepsia, y esta es la definición más fácil, que sería 2 crisis epilépticas no provocadas, es decir, espontáneas, separadas en un periodo mayor de 24 horas. Aquí no necesitamos como tal el electroencefalograma para hacer el diagnóstico, ya que 2 crisis epilépticas en el tiempo
de manera aislada, definen o satisfacen la clasificación y la definición de epilepsia. Ahora, un supradiagnóstico de epilepsia es un síndrome epiléptico. Ponemos el ejemplo de los pequeños ladrillos que nos van formando nuestro concepto, nuestro constructo de epilepsia. 2 crisis epilépticas espontáneas o una sola crisis epiléptica más un electroencefalograma normal, eso es epilepsia. Sin embargo, un síndrome epiléptico es un tipo de crisis en particular que ocurre en un tipo de paciente particular, que se trata con algún fármaco en especial y que además tenemos hallazgos por electroencefalografía característicos. El ejemplo sería crisis de ausencia o epilepsia de ausencia. El tipo de paciente o el perfil de paciente que vamos a decir aquí es un niño de entre 4 y 10 años de edad, el cual el perfil del paciente sería neurológicamente íntegro, sano, que presenta crisis no convulsivas caracterizadas por episodios breves de desconexión que se asocian a descargas generalizadas en el electroencefalograma manifestadas con complejos de punta onda lenta de 3 Hz. Estos pacientes responden excelentemente bien a etosuximida o valproato. He aquí, tenemos un tipo de paciente en particular, con un tipo de crisis en particular, que responden a un tipo de tratamiento en particular y que tienen hallazgos por electroencefalografía muy puntuales. De esta manera tenemos el constructo de epilepsia. Y bien, a manera de resumen, recalcando, tenemos que un paciente satisface la definición de epilepsia cuando tiene al menos 2 crisis únicas, no provocadas, separadas en un periodo mayor de 24 horas, cuando tenga una sola crisis no provocada, más riesgo alto de recurrencia, esto manifestado por un electroencefalograma normal con elementos epileptiformes, o bien cuando diagnosticamos a un paciente que es portador de un síndrome epiléptico, como por ejemplo la epilepsia de ausencias. Ahora bien, vamos a tener este caso clínico, el cual es muy ilustrativo y lo voy a leer para ustedes. Dice: mujer de 17 años acude con médico pasante de servicio social a la consulta por haber presentado una crisis generalizada tónico-clónica. Refiere que desde hace un año presenta sacudidas musculares involuntarias que afectan a las extremidades superiores, que ocasionan soltar objetos de las manos, más frecuentes al despertar. Tiene un hermano mayor diagnosticado de epilepsia con crisis generalizadas. El electroencefalograma muestra descargas polipunta onda generalizada más frecuente durante la fotoestimulación. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Este caso viene complementado con este video que tomé de la página de Leila, que realmente nos ejemplifica muy bien el caso clínico. Vamos a ver una paciente que tiene sacudidas musculares involuntarias. Esto es lo que se describe que le hace tirar los objetos de las manos. Como ven, va a tener 1, 2, 3 y seguido de esto va a tener lo que conocemos como una crisis generalizada con una fase tónica y posteriormente una fase clónica. Y nos dan o nos piden las opciones de tratamiento: fenitoína, carbamazepina, valproato o primidona. A saber que, a tratarse de una epilepsia generalizada, podríamos decir que el valproato le sirve, y más aún si estamos hablando de que está teniendo mioclonías. Bien, esta pregunta la podríamos responder única y sencillamente cuando conocemos los fármacos de primera elección. Sin embargo, vamos a profundizar al decir que este caso es un caso de un síndrome epiléptico que se llama epilepsia mioclónica juvenil, en el cual el tipo de paciente particular es un sujeto de edad joven, un adulto joven, puede ser adolescente adulto entre los 13, 20 años de edad, el cual presenta mioclonías más crisis generalizadas tónico-clónicas y tiene un electroencefalograma con estos hallazgos generalizados de polipunta onda. Este tipo de paciente responde excelentemente bien al valproato y, por el contrario, la fenitoína, la carbamazepina podrían exacerbar las crisis, como lo vamos a ver en un momento más. De manera que esto es solo para ejemplificar cómo es que nos sirve conocer qué tipo de síndrome epiléptico o qué tipo de crisis tiene mi paciente, para de esta manera saber cuál es el fármaco que voy a dar para tratarlo. Vamos a
profundizar un poquito más, vamos a recordar la clasificación de las crisis epilépticas para de esta manera llegar al tratamiento ideal de estas crisis. Vamos a recordar entonces que una crisis epiléptica es una descarga paroxística e hipersincrónica de la corteza cerebral que va a producir signos y síntomas en el paciente. Estas descargas paroxísticas e hipersincrónicas pueden presentarse de una manera generalizada, como lo mencionamos, o focal. De esta manera tenemos a la primera clasificación, las crisis focales o generalizadas. Las crisis focales van a ser aquellas que se originen localizadamente en la corteza cerebral, en un solo lóbulo o hemisferio. Un ejemplo sería una crisis focal motora en la cual el paciente tiene contracciones involuntarias del miembro torácico izquierdo. De esta manera podríamos inferir que la descarga paroxística hipersincrónica se estaría generando en las neuronas de la corteza motora del giro precentral en el hemisferio derecho, por ejemplo. De igual manera tenemos a las crisis generalizadas. Aquí, por definición, las crisis generalizadas son aquellas que se producen simultáneamente en ambos hemisferios cerebrales. No necesariamente toda la totalidad del hemisferio. El requisito es que se recluten instantáneamente o casi instantáneamente ambos hemisferios cerebrales. De esta manera, las crisis focales, lo que antes se clasificaba como crisis focales simples y antiguamente crisis parciales simples, significa que el paciente tiene la manifestación de la crisis epiléptica, dependiendo del área de la corteza motora en la cual se presenta o se activa, y el paciente retiene la conciencia. El estado de alerta o la conciencia está preservado, lo que antes se llamaba crisis focal simple, ahora en la nomenclatura actual se dice, bueno, una crisis focal con estado de conciencia preservado o sin alteración del estado de conciencia. Las crisis focales complejas, ahora llamadas crisis focales con alteración del estado de conciencia, significa que el paciente está teniendo la manifestación, pero pierde la capacidad de interactuar con el medio. En un momento más vamos a poner un ejemplo en video. Ahora vamos a describir a las crisis generalizadas, las cuales en lo general se dividen en dos grandes rubros, las convulsivas y las no convulsivas. Vamos a empezar por describir las no convulsivas, que cuando hablamos de epilepsia generalizada con crisis no convulsivas, nos referimos específicamente a las crisis de ausencia. Aquí el generador neural no es por sí mismo la corteza cerebral, sino una disfunción de las neuronas del tálamo, en la cual los canales de calcio tipo T están muy activos y esto disrumpe las conexiones o los potenciales de acción hacia la corteza cerebral, causando episodios muy breves de desconexión en el individuo, particularmente los niños. Y las crisis convulsivas, las cuales pueden manifestarse como mioclonías o una crisis tónica o atónica o cualquier denominador de movimiento, de convulsión. Puede ser cualquier combinación o cualquier procesión de los adjetivos que denotan activación motora. Mioclonías, una crisis tónico-clónico generalizadas o una crisis mioclónica, una crisis atónica o una crisis mioclónico-atónica, etc. Podemos combinar todos los descriptores que sean. Aquí realmente la clave es la activación en la corteza cerebral. Vamos a hacer un poquito la descripción, porque es confuso decir, una crisis focal con alteración de la conciencia y una crisis generalizada de ausencia. Si nosotros solo leemos la definición nos podemos confundir porque se parecen. Vamos a tomar en cuenta algunas de las características más importantes para poderlo diferenciar, sobre todo de manera de caso clínico en ARA. Podríamos decir que las crisis focales con alteración del estado de conciencia se caracterizan, dependiendo la localización, por tener un aura. Era lo que antes se llamaba aura, ahora se reconoce como inicio de la crisis. El ejemplo sería una crisis del lóbulo temporal. Habitualmente se describe como que inicia con una sensación de déjà vu, de algo ya vivido, y posteriormente el sujeto se desconecta. Bueno, el inicio de la crisis se reconoce como de inicio en la corteza temporal mesial o muy cercano a esta. En cambio, en las crisis de ausencia como tal, aquí al
involucrarse ambos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, no hay un síntoma premonitorio al cual nosotros podamos atribuir que es el responsable o el inicial de la crisis. De igual manera, la edad, si bien las crisis generalizadas y las crisis focales pueden ocurrir en todos los grupos de edad, por lo regular cuando hablamos de crisis focales, las crisis focales, se asocian a una lesión adquirida en la corteza cerebral. Por esta razón, vamos a sospecharlo en sujetos adultos, sujetos que tuvieron algún trauma, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, o bien sujetos de edad mayor que tuvieron un infarto cerebral. Este infarto cerebral forma una cicatriz y esta cicatriz a su vez forma un tejido epileptogénico. Repito, esto no significa que en niños no haya crisis focales, sin embargo esto es un poco menos común pensarlo de cara al ENARM. La única excepción sería la epilepsia rolándica benigna, que después platicaremos más adelante en una cápsula. De igual manera, en contraparte tenemos a las crisis de ausencia, en las cuales típicamente ocurren en niños, repito, sanos, desde entre 5, 4 años hasta 10 años. Es el promedio de edad en el cual esperaríamos encontrarlo en un caso clínico. Las crisis focales con alteración del estado de alerta se caracterizan por durar de minutos, 3, 4 minutos en adelante. En cambio, las crisis de ausencia se caracterizan por una duración muy breve, es decir, 10 segundos, cuando mucho 15 o 20 segundos de manera típica. Esto hace que en un día, pues realmente las crisis focales con alteración del estado de conciencia, realmente pues el sujeto se da cuenta, se siente mal de que algo está ocurriendo y pues va a buscar tratamiento, por lo tanto va a haber 1 a 2 crisis al día. En contraparte, las crisis de ausencia son tan breves y pasan tan desapercibidas que el paciente puede llegar a tener hasta 200 crisis al día y nadie se da cuenta. Asimismo, algo muy importante que vale la pena recalcar es que en las crisis focales con alteración de la conciencia, los automatismos es lo que hace evidente que el paciente está teniendo una crisis. ¿Cuáles son estos automatismos? Movimientos que no tienen un propósito y que son repetitivos, como por ejemplo chuparse los labios, chupetear, tronar la boca, parpadear, rascarse, sobarse, etc. En las crisis de ausencia puede haber automatismos, pero esto no marca como tal la crisis. Puede haber parpadeo. Se sabe que mientras más dure la crisis de ausencia, mientras más allá de los 10 a 15 segundos dure, pues más automatismos puede haber, pero no es lo característico. De igual manera, el estado postictal se refiere a cuando la crisis termina, el paciente va a manifestar ciertos síntomas. Por lo regular son sedación, fatiga, confusión, incluso estupor. Esto es característico de las crisis focales con alteración de la conciencia, no así en las crisis de ausencia. Las crisis de ausencia por lo regular no tienen un periodo postictal sintomático, el paciente no siente nada y por eso es que nadie se da cuenta que las tiene. Y de manera característica el electro que nos van a poner en un caso clínico tipo ENARM sería en una crisis focal con alteración del estado de conciencia, pues sería que tuviera elementos epileptiformes localizados en un lóbulo o región o hemisferio. En cambio, en las crisis de ausencia, lo común es que nos digan que tiene crisis de ausencia con hallazgos generalizados. El hallazgo típico es punta onda lenta de 3 Hz, que podríamos describir como una serie de monjitas rezando. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo en pizarrón, en el cual podríamos nosotros encontrar, si fuera el caso que nos pusieran un trazo de electro, aclaro que para el ENARM no necesitamos saber electroencefalografía, pero el grafoelemento se ve así. Son unas monjitas que podríamos decir que van rezando en una procesión. Tenemos a la punta y a la onda, de las cuales pues esta sería la cara de la monjita y estas serían las manitas juntas como si fueran rezando. Esto es punta onda lenta y la palabra clave a recordar es de 3 Hz, que significa que en un segundo nos caben 3 monjitas. Pregunta clásica de examen. Vamos a regresar a la presentación para seguir describiendo un poquito más.
Resulta que nos esforzamos tanto en dividirlas y en clasificarlas. ¿Por qué? Porque tienen una utilidad para dar un tratamiento. Dijimos que las crisis focales pues no van a responder igual que las crisis generalizadas. De manera que, de acuerdo a lo que nos dicen nuestras guías de práctica clínica en México, que va en concordancia con las guías internacionales, el tratamiento de primera elección para una crisis focal sería carbamazepina, o bien lamotrigina, o bien levetiracetam, como primeras opciones. En cambio, para la epilepsia de ausencias, el tratamiento de elección en México sería el valproato de magnesio o la etosuximida. Aquí tenemos dos ejemplos únicamente para describir básicamente lo que acabamos de decir. En el lado derecho de sus pantallas ven a una niña que tiene 6 años, está tomándose un electroencefalograma y se está poniendo a hiperventilar a través del truco del reguilete. Ahí vemos que se desconecta un poco, tiene algunos automatismos caracterizados por parpadeo. Después de unos segundos, la paciente retoma la actividad que estaba haciendo ahí, no siente absolutamente nada más. En su pantalla del lado izquierdo tenemos a un paciente que está dormido. Después el paciente algo lo despierta, esto sería su aura. El paciente tiene una sensación de que algo le sube desde el abdomen hacia arriba, así lo describe. Posteriormente está mirando a su alrededor, realmente parece movimiento normal, pero a la hora que es examinado el paciente no es capaz de responder. Vamos a ver que tiene algunos automatismos y que adopta una postura anormal en las manos. Esto es característico de las crisis focales, la asimetría en alguna de las manifestaciones. Si es motora, pues asimetría en el tono, por ejemplo, o una postura distónica. Habitualmente, esto es contralateral al foco, aunque esto no es 100%, no es una regla, pero nos ayuda. Por ejemplo, en el video podemos ver una postura anormal o no natural de la extremidad torácica izquierda. Aquí es donde es examinado y el paciente no coopera. Como ven, la crisis ha durado más de todo lo que duró la primera que acabo de mencionar de ausencias, es decir, está caracterizada por una duración de varios minutos. Muy bien, a grandes rasgos ahora vamos a platicar ¿cuáles son las causas de crisis de acuerdo al grupo de edad? Empezando por los neonatos. Siempre, las causas de crisis epiléptica en este periodo o grupo etario va a ser todo lo asociado al canal de parto. En primer lugar, lo ocupa la hipoxia perinatal. El segundo lugar serían las hemorragias y así sucesivamente hasta llegar a los trastornos genéticos y metabólicos. De manera que de cara al examen, si hay un neonato que tiene crisis epilépticas, lo más asociado sería una complicación del nacimiento, del parto, etc. De igual manera, en el siguiente grupo etario, que es de los lactantes, que van de 1 mes a 12 meses, aquí vamos a tener que la primera causa de crisis epilépticas son las crisis febriles. Vale la pena recalcar aquí que las crisis febriles no son epilepsia, simplemente es una crisis epiléptica provocada por una alza térmica. Esto es una predisposición que se ha visto que es genética por mutaciones en un gen de sodio que se llama SCNA5. Este codifica para un canal de sodio que disfunciona cuando la temperatura se eleva más allá de los 37 grados y medio. Sin embargo, ese canal de sodio solo lo usamos en este grupo de edad, que sería de los 5 meses a los 6 años de edad, no más allá. La mayoría de los pacientes, de hecho, no más allá de los 5 años. Por esa razón, no se considera como tal epilepsia. Lo vamos a ir mencionando un poco más adelante. Después tenemos a este término que dice idiopático. En general, cuando hablamos en epilepsia, cuando decimos que algo es idiopático, no significa que no sabemos por qué ocurre. Significa que hay una asociación genética, aunque no podemos demostrar cuál es esta asociación, pero lo sospechamos fuertemente. Por ejemplo, las crisis de ausencia. Los estudios nos indican que es una anormalidad genética, aunque no conocemos exactamente la dirección de la anormalidad genética. Sin embargo, tiene una anormalidad
que se sospecha o el paciente tiene antecedentes, como en el caso clínico que vimos, que fue de epilepsia mioclónica juvenil, en el cual pues el paciente tenía un familiar con epilepsia. Bien, de manera que idiopático para efectos prácticos significa presuntamente genético. De manera general vamos a decir que las epilepsias idiopáticas entonces son presuntamente genéticas y la mayoría de estas son generalizadas. La única excepción sería la epilepsia rolándica benigna, que es focal, que se manifiesta en la edad pediátrica como crisis focales motoras y rara vez evolucionan a una crisis generalizada. Muy bien, continuamos ahora con el grupo etario de los adolescentes. Vean aquí que el término idiopático ahora forma el primer lugar. De aquí que podríamos decir como regla general que en la adolescencia y en la edad de adulto joven es donde debutan la mayoría de los pacientes con epilepsias idiopáticas generalizadas, así llamadas. Las que podríamos catalogar en esta categoría sería la epilepsia mioclónica juvenil, que es la más frecuente de todas, representa de hecho el 10% de todas las epilepsias. Otras de ellas serían las epilepsias con crisis generalizadas, tónico-clónicas al despertar, y de ahí en adelante varios más, pero es simplemente como que para que conceptualmente vayamos catalogando a este tipo de, o este grupo de epilepsias idiopáticas. Continuamos ahora con la edad del adulto joven. Vean que la primera causa de crisis epilépticas en realidad son sintomáticas, traumas, drogas, etc. Y continúa después de las sintomáticas las causas idiopáticas, que repito, es presuntamente genético. Y después tenemos a los adultos ya, podríamos clasificar adultos mayores jóvenes o adultos mayores viejitos, no tanto así, simplemente es para que conceptualmente lo tengamos en mente. Adultos maduros, la principal causa de crisis epiléptica son los tumores. Arriba de los 50-55 años, una crisis epiléptica de reciente inicio, sobre todo si es focal, tenemos que descartar que no sea por una lesión en la corteza cerebral y principalmente que no sea el origen o la manifestación inicial de una tumoración. Y vean que a partir de los 50 años, también algo importante es las secuelas de la enfermedad cerebrovascular, ya sea isquémica o hemorrágica, no como manifestación inicial, sino como una consecuencia de una cicatrización que forma una cicatriz en la corteza cerebral, que lo vamos a leer como gliosis. Esta gliosis irrita la corteza cerebral y produce estas así llamadas descargas paroxísticas e hipersincrónicas, etcétera, etcétera. De manera que la causa más frecuente de epilepsia focal en el adulto mayor son las secuelas de enfermedad cerebrovascular. Esto es pregunta de varios exámenes en el pasado. Otras causas pues son sintomáticas y ya en último lugar pues los trastornos neurodegenerativos. Ahora, vamos a decir que globalmente la causa más frecuente de crisis epiléptica, o en nuestro medio, la causa más frecuente de crisis epiléptica serían las secuelas de neurocisticercosis. Esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico. El hecho de tener una calcificación focal por sí mismo no nos dice que tenemos epilepsia. Contrario, si tenemos una crisis epiléptica no provocada, nos toman una tomografía y vemos que hay calcificaciones, esto sí que nos eleva el riesgo y esta es la primera causa de crisis epiléptica a nivel global o en nuestro medio, como una pregunta de examen. Ahora, otra causa frecuente de crisis epilépticas es el trauma, como han visto en todos los grupos etarios. Aquí únicamente vale la pena distinguir cuáles son las crisis que se asocian al trauma que me predisponen a tener crisis recurrentes y cuáles no. Podríamos en un extremo describir que las crisis postraumáticas inmediatas son aquellas que se producen en los primeros 60 minutos posterior a un trauma. Vamos a decir o vamos a tomar como que estas crisis son provocadas y que no conllevan a un riesgo elevado de recurrencia y por tanto, si el paciente no tiene más crisis durante la evolución, no es necesario dar un tratamiento crónico, a diferencia de las crisis postraumáticas tardías, que son aquellas que ocurren de manera espontánea después del día 7 del trauma. Estas crisis sí que conllevan a un riesgo elevado de epilepsia y por lo tanto deben ser tratadas de manera crónica con antiepilépticos.
Ahora vamos a hablar de las crisis febriles rápidamente porque es un tema muy fácil y muy rentable de cara al ENAR. Dijimos que lo primero que tenemos que recordar es que las crisis febriles son aquellas crisis epilépticas convulsivas que no son producidas nada más y nada menos que por la fiebre, por temperatura corporal elevada. Por lo tanto, no son diagnóstico de epilepsia. Vamos a sospechar en un caso clínico que nos hablan de una crisis febril cuando el niño no tenga nada que nos sugiera que tenga una infección intracraneal, es decir, no tiene rigidez de nuca, no tiene alteraciones del estado mental, etc. Otra característica es el grupo de edad, que repito que va de los 6 meses a los 5 años. Es una condición genética, ya mencionamos la normalidad genética, el gen SCNA5, o también algunos otros genes que no son tan importantes. Y de igual manera, recordar y recalcar que no es diagnóstico de epilepsia. De esta manera sabremos que no tenemos que darle tratamiento antiepiléptico crónico. Si de cara al examen te encuentras con un caso clínico que te sugiera que tiene crisis febriles, lo primero que tienes que recordar es el tratamiento. No es a base de antiepiléptico crónico, sino antitérmicos. Es lo que tenemos que atacar. La fiebre, no las crisis epilépticas. Y únicamente podríamos dar tratamiento en el contexto de que el paciente llegue al contacto médico en medio de una crisis epiléptica. Aquí sí podríamos dar una pauta de benzodiazepinas intravenosas o diazepam, por ejemplo, intrarrectal. Solo en ese contexto, de manera general, trataríamos una crisis febril. Ahora, hicimos toda esta descripción para llegar a una clasificación de las crisis, posteriormente de la epilepsia y posteriormente del tratamiento. Esto lo mencionamos a grandes rasgos al inicio, pero vamos a detallarlo ahora. Ya sabemos cuál es el diagnóstico de epilepsia cuando lo diagnosticamos en un paciente, cuando cubre estas características. Entonces, en base a esto, podríamos decir, una vez que satisface la definición de epilepsia, si sus crisis son focales o son generalizadas. Si son focales, sabríamos que puede haber diferentes causas de acuerdo a la clasificación última de la ILAE o de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Lo que interesa saber aquí es si es focal, si su tipo de crisis es focal, bueno, pues de aquí el tipo de tratamiento, que va a ser diferente de la generalizada. Tenemos por otro lado a las crisis generalizadas, que ya vimos el caso clínico, en la chica que tiene mioclonías y crisis convulsivas generalizadas. Bueno, aquí el tratamiento también será diferente. Aquí en la pantalla de su izquierda tenemos a un neonato que tiene crisis focales. Vamos a ver la carita que se le contrae del lado izquierdo, son crisis focales motoras. Esto es muy diferente de cuando hay manifestaciones motoras bilaterales. De manera que aquí en este caso, pues el tratamiento inicial, por ejemplo, sería con un fármaco indicado para epilepsia focal. De manera general, las guías nos dicen que si se trata de un sujeto por lo demás sano o un varón joven, el tratamiento de primera elección sería carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. En cambio, en las pacientes o pacientes con crisis generalizadas, la primera opción en este mismo grupo de edad, un varón joven o sano, primera opción siempre será el valproato de magnesio. Y de ahí algunos otros como la fenitoína, la lamotrigina o carbamazepina. Aquí hay a recordar que la carbamazepina y la lamotrigina pueden exacerbar las mioclonías o las crisis de ausencia en ciertos casos. Si se trata de una mujer joven, cuando encontremos esta palabra clave en una pregunta de examen, se refiere a que tiene potencial reproductivo. Aquí lo que vale la pena recordar es que vamos a eliminar de nuestra línea de tratamiento a los fármacos que se consideren más teratogénicos. En el caso de la epilepsia focal, realmente no batallamos, no es difícil. ¿Por qué? Porque el tratamiento es exactamente igual, ya que los fármacos que he descrito para epilepsia focal, pues realmente no son tan teratogénicos y por tanto son de elección en este grupo etario. Por otro lado, si son crisis generalizadas, aquí sí que hay un cambio importante. Tenemos que eliminar de nuestro esquema al valproato de magnesio y a la fenitoína. Nos quedaríamos como tratamiento para la epilepsia generalizada con carbamazepina, lamotrigina, levetiracetam
entre otros, dependiendo del tipo específico de epilepsia. Repito que la carbamazepina podría exacerbar mioclonías, por lo que no sería la primera elección en un paciente con epilepsia mioclónica juvenil. En este caso podremos utilizar la motrigina o levetiracetam. Bien, y el último punto a recordar desde el punto de vista de tratamiento farmacológico en grupos etarios específicos es en el adulto mayor, en el cual pues vamos a eliminar los fármacos que tengan un metabolismo mayor, que sea capaz de interactuar con otros fármacos. Esto es porque por lo regular el adulto mayor consume de 1 a 2 medicamentos para cualquiera de las comorbilidades crónicas prevalentes. Entonces vamos a eliminar a los fármacos que tienen más potencial de interactuar y nos quedaríamos con los de metabolismo más noble, como la lamotrigina, el levetiracetam. También se sugiere la gabapentina. Si es un adulto mayor con epilepsia generalizada, vean que son los mismos fármacos. El principio entonces es exactamente el mismo. Estas recomendaciones las van a encontrar en la guía de referencia de práctica clínica actual. Bien, ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de los fármacos antiepilépticos a grandes rasgos, no vamos a decir gran cosa. Vamos a recordar entonces que la epilepsia se produce por descargas paroxísticas e hipersincrónica de la corteza cerebral. Es decir, que hay una neurona que está lanzando potenciales de acción aberrantes, anormales. De manera que nuestra estrategia es disminuir la excitabilidad. Nosotros podríamos decir que una crisis epiléptica se produce por una pérdida del balance entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Cuando una neurona excitatoria libera, por ejemplo, glutamato o algún otro neurotransmisor excitatorio, como acetilcolina, pero principalmente glutamato, pues va a echar este neurotransmisor sobre las sinapsis y estas a su vez van a ser recogidas por los receptores postsinápticos para estos receptores, para estos neurotransmisores excitatorios. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, ¿cómo podríamos hacer que esta neurona presináptica no sea tan excitable? O 2, ¿cómo podríamos hacer que la neurona postsináptica no sea tan excitable? Es decir, en el primer punto tenemos que el potencial de acción excita a la membrana que está justo antes de llegar a la sinapsis presináptica y esta requiere de canales iónicos, el canal iónico de sodio y el canal iónico de calcio. Si tenemos el potencial de acción que va despolarizando la membrana, tenemos o necesitamos el canal iónico de sodio y de calcio, de manera que los fármacos antiepilépticos habitualmente bloquean alguno de estos canales iónicos y es muy sencillo. El ejemplo clásico sería fenitoína, na de la abreviación de sodio, la carbamazepina, canal iónico de sodio, la lamotrigina, canal iónico de sodio. De esta manera podríamos estandarizar o clasificar en nuestra mente cuáles son los mecanismos de acción principales de estos fármacos. Fármacos que actúan a nivel de este canal de calcio, bueno, recordemos que hay fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción. La lamotrigina también actúa aquí, pero los que vale la pena recordar son los que bloquean a la subunidad alfa-delta del canal iónico de calcio. Aquí vamos a recordar únicamente gabapentina y pregabalina. Eso es de cara al examen. De igual manera, recordar que a nivel postsináptico pues no tenemos grandes fármacos en México que nos ayuden, sin embargo sí en las interneuronas. Recordar que las interneuronas son aquellas neuronas que van a liberar un neurotransmisor inhibitorio, específicamente el GABA. Bueno, podemos potenciar la acción GABA. ¿Cómo podríamos potenciar la acción de GABA, de ácido gamma aminobutírico? Bueno, a través de las benzodiazepinas
o de los barbitúricos. Esas serían las dos maneras de o bien inhibir la excitación o bien potenciar la inhibición. Hay otros fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción. Por ejemplo, el ácido valproico y el topiramato también intervienen en los canales iónicos de sodio, también de calcio, y tienen otros mecanismos de acción como modular la acción de la producción de GABA, a decir, uno de los ejemplos. No es necesario que lo conozcas a profundidad, simplemente en lo general los diferentes mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Una vez dicho lo anterior, podríamos decir que en lo general, si tienes mucha duda, pero son epilepsias idiopáticas o generalizadas, vas a ver que la mayoría de las opciones o primeras opciones a elegir incluyen al valproato de magnesio. Esto es gracias a los múltiples mecanismos de acción. En cambio, en las epilepsias focales, con esa palabra clave, aquí el principal fármaco a elegir cambia de acuerdo a lo que ya describimos. Aquí es carbamazepina, fenitoína, etc. Y bueno, vamos a hablar a grandes rasgos, ya platicamos un poco de los diferentes mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Ahora vamos a hablar de los efectos adversos. A recordar, la fenitoína de manera aguda, arritmias, si se infunde intravenosa a una velocidad elevada, trastornos del ritmo cardíaco. Y de manera crónica, lo que vamos a encontrar son trastornos estéticos como hirsutismo e hiperplasia gingival. Al metabolizarse hepáticamente puede causar cualquier aberración en el metabolismo hepático. Otros fármacos a recordar, u otros mecanismos, o más bien efectos adversos a recordar de los fármacos antiepilépticos, hablando específicamente de la carbamazepina. Aquí, tanto la Oxcarba como la Oxcarba también tienen efectos indeseables, tanto agudos como crónicos. Los agudos, lo más común es una leucopenia. Esta leucopenia es muy común, pero no causa síntomas. Es asintomática, ocurre en el 90% de los sujetos y después de un mes de tratamiento revierte. Rara vez es indicación para suspender el fármaco, pero es el efecto adverso más común. Otros efectos adversos, ataxia, vértigo, que también tiene que ver con la dosis. Y de manera crónica también puede causar cualquier anormalidad hepática, cualquier anormalidad hematológica, hepático y hematológico. Y de manera característica, y sobre todo en población de riesgo, como los adultos mayores, causa hiponatremia. Hay que tener cuidado en este grupo de edad con estos pacientes. Ahora vamos a cambiar de fármaco y vamos a decir los efectos adversos del topiramato y de un fármaco que se le parece mucho y que se usa para lo mismo, que se llama sonisamida. El topiramato, de manera aguda, causa somnolencia o somnolencia excesiva diurna, así llamada. Es lo más frecuente. Otros efectos adversos son parestesias, esto de manera aguda. Ahora, de manera crónica, ¿qué puede causar? Litiasis renal. Entonces, esta sería una contraindicación para usar este fármaco. Si te dicen que un paciente tiene litiasis renal, lo que te dicen es que no debemos de usar cualquiera de estos dos, ni topiramato ni sonisamida. Otra cuestión a recordar es que su efecto a largo plazo es que el topiramato tiende a disminuir el apetito y por lo tanto tiende a disminuir nuestro índice de masa corporal, es decir, se asocia con una pérdida ponderal. Es uno de los efectos adversos que muchas veces pues, se usa como un efecto terapéutico de manera errónea. Ahora vamos a platicar de la etosuximida. La etosuximida es un fármaco que en México no está disponible, está indicado para la epilepsia de ausencias y realmente solo sirve para la epilepsia de ausencias. Como efecto adverso común podríamos decir que en el pequeño causa irritabilidad o bien un poco de temblor, el cual es autolimitado y nada más, por lo regular es muy bien tolerado. Otro fármaco a recordar es el fenobarbital
y su primo, la primidona. Ambos son barbitúricos y su principal efecto adverso es la sedación. A recordar que el fenobarbital es el medicamento de elección por lo regular en el grupo de edad neonatal para crisis focales o generalizadas. El valproato de magnesio, que hemos mencionado ampliamente, por lo tanto tenemos que recordar sus efectos principales de cara al examen. ¿Qué sería? Efecto adverso de manera aguda, hematológico. Lo más característico del valproato desde el punto de vista hematológico es que las plaquetas nos bajan, causa trombocitopenia. También puede causar cualquier anormalidad en las series, tanto blanca como roja, pero por lo común pensamos en que es un efecto adverso del valproato, la trombocitopenia. Puede causar cualquier anormalidad hepática, incluyendo elevación en las pruebas de funcionamiento hepática y hepatitis fulminante, esto sobre todo en sujetos que estén metabólicamente inmaduros. Se asocia más en menores de 2 años, a recordar ese dato. Ahora bien, algo muy importante del valproato es que a largo plazo causa incremento en el índice de masa corporal, es decir, se asocia a ganar peso y también produce alopecia. Nuevamente tenemos efectos adversos estéticos. Hay un efecto que no depende de la dosis, que se llama un efecto idiosincrático, en el cual, bueno, se asocia a dosis altas, pero no necesariamente, en el cual el paciente entra en una encefalopatía, confusión, causada por hiperamonemia. Este es otro efecto adverso a sospechar. Muy bien. Continuamos describiendo los efectos adversos de los fármacos más comunes en la práctica y por lo tanto en el examen. Y vamos a hablar de la lamotrigina. En realidad la lamotrigina es un fármaco muy noble, sumamente bien tolerado. Sin embargo, el efecto adverso más temido es un efecto a nivel de piel, una reacción de hipersensibilidad que puede ser muy leve a manera de rash o puede ser tan severa como un síndrome de Stevens-Johnson que tiene una alta mortalidad. La manera de evitarlo es con un esquema ascendente gradual, escalonado. Empezamos con una dosis muy pequeña y vamos elevando la dosis gradualmente. Esta es la manera en la que se nos recomienda iniciarlo para que evitar este efecto o bien para detectarlo en los momentos más iniciales y que no cause complicaciones en el paciente. Un fármaco de otro espectro es la vigabatrina, que hasta ahorita no habíamos mencionado. Esto es porque en la práctica clínica tiene una utilidad limitada. Si bien está indicado para epilepsia focal, su indicación principal es para el famoso síndrome de West, el cual se caracteriza por espasmos infantiles, retraso psicomotor y un electroencefalograma descrito como ipsarritmia, que es actividad muy caótica en el electroencefalograma. Bueno, este fármaco en realidad es bien tolerado, sin embargo, puede causar defectos de campo visual, por lo que el sujeto que se va a someter a este tratamiento por lo regular es un niño de entre 6 meses y 2 años, porque es la edad del síndrome de West. Bueno, se somete a evaluación oftalmológica inicial y posteriormente cada 6 meses, desde un punto de vista ideal. Continuamos con el resto de los efectos adversos de los fármacos antiepilépticos y vamos ahora a mencionar el efecto adverso de la gabapentina. Recuerden que es primo de la pregabalina que pues en realidad como antiepilépticos no son tan efectivos y se usan en población de adultos mayores, ya que no tienen un metabolismo extenso, realmente sus efectos adversos son bajos. ¿Cuáles serían los efectos adversos? Principalmente intolerancia gastrointestinal, es lo que más causan tanto la pregabalina como la gabapentina. Y por último tenemos a la lacosamida. La lacosamida es un fármaco antiepiléptico de igual manera que hasta ahora no habíamos comentado. Es un fármaco útil, aunque hasta cierto punto de vista caro, que limita el tratamiento para la epilepsia focal. Esa es su indicación principal. La lacosamida, su principal efecto a nivel que la fenitoína es un efecto a nivel cardíaco, causa arritmias, sobre todo en infusiones intravenosas cuando se administra a alta dosis. De esta manera no deberíamos usarlo en sujetos con alguna cardiopatía o trastorno del ritmo conocido.
Y por último tenemos al levetiracetam. El levetiracetam, que hasta ahora no habíamos tocado o mencionado a grandes rasgos, recordar que es un fármaco que su mecanismo de acción no es el clásico que bloquee un canal iónico, como lo mencionamos hace unos momentos, sino que bloquea aparentemente la liberación del neurotransmisor glutamato a través de bloquear la liberación de su vesícula, es decir, hay vesículas de glutamato presinápticas y a nivel de la sinapsis, a nivel de la membrana presináptica, bloquea su unión y de esta manera se inhibe su liberación. Esto lo hace a través del bloqueo con una molécula que se llama SV2A. Se bloquea esta molécula y de esta manera se cree que se evita la liberación de glutamato y por tanto se evita este exceso de excitación. Bueno, el levetiracetam en realidad es muy bien tolerado desde el punto de vista metabólico, no tiene interacciones farmacológicas importantes. Sin embargo, su efecto a cuidar o a recordar puede exacerbar trastornos psiquiátricos, específicamente trastornos depresivos. Por esa razón, no lo vamos a usar de primera elección en pacientes que tengan depresión severa, ideación suicida y ya que se puede además asociar en estos pacientes de riesgo a un efecto psicótico, en el cual el paciente pues empieza a estar agresivo, incluso a ver cosas que no vea antes o a comportarse de manera agresiva, de manera que en sujetos con depresión o trastornos psiquiátricos el levetiracetam no es de primera elección. Vamos a continuar con un tema que en relación a la epilepsia es ampliamente explorado de cara a un examen de tipo test y específicamente en el examen, ya que nos habla de epilepsia en el embarazo. ¿Qué hacer con una mujer que está embarazada y que tiene epilepsia? En realidad, aunque parece un tema complicado, siguiendo las reglas, esto es muy simple. Y voy a comenzar con este caso clínico que es muy claro. Únicamente a manera de ejemplo, lo voy a leer para ustedes y dice así: mujer de 25 años acude por tener planes de reproducción a corto plazo, es decir, quiere embarazarse pronto. La paciente es portadora de epilepsia focal, de lóbulo temporal y se encuentra en tratamiento actual a base de valproato de magnesio, 1800 miligramos al día. Y nos preguntan aquí que si no tiene o no ha tenido crisis en un año, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado? Siempre enfocarnos, chicos, en la palabra clave de la pregunta. Ver o visualizar qué es lo que nos están preguntando. Más adecuado nos dicen el más acercado de las opciones que están aquí. A lo mejor no hay una opción correcta, pero busquemos siempre la más correcta. De manera que nos preguntan, continuar con valproato de magnesio, disminuyendo la dosis a 600 miligramos día, iniciar con la motrigina y suspender valproato, agregar levetiracetam al tratamiento actual y por último suspender tratamiento antiepiléptico. Para responder a esta pregunta vamos a describir las reglas básicas de esto. Bueno, recordar que el embarazo en la epilepsia puede tener ciertas modificaciones en el comportamiento de esta última. Pero realmente este comportamiento no es siempre predecible. Podríamos decir una regla del tercio o del 33%, en el cual un 33% mejora, esto por el efecto inhibitorio de los progestágenos, un 33% empeora, esto en realidad no se sabe el mecanismo exacto de por qué empeora, y ni se modifica en un 30%, ni empeora ni mejora. La única manera clínica de saber cuál es el comportamiento que va a tener este paciente es el estado o el control de crisis previo al embarazo. Eso es lo que necesitamos saber. Si una paciente está bien controlada desde antes de quedar embarazada, lo más probable es que también esté controlada en el embarazo, como regla general. Sin embargo, pues tenemos que saber que el hecho de estar embarazada, pues cuando nosotros damos un fármaco a la paciente, se lo damos a la paciente, pero invariablemente también lo va a recibir nuestro paciente agregado, que sería el producto, el bebé, el feto. Entonces tenemos que seguir unas reglas. Si es verdad que de cara al embarazo tenemos que preparar a la paciente dándole el tratamiento que sea menos teratogénico.
Sin embargo, este cambio se debe de hacer previo a la concepción. Una vez que la paciente está gestando, ya no se debe modificar el tratamiento. Vamos a usar la dosis mínima eficaz del fármaco que escojamos. Este tiene que ser el fármaco que sea útil para el tipo de crisis que tiene la paciente. Y vamos a hacer la elección en base al potencial de teratogenicidad. A recordar que en la población general, la tasa de malformaciones congénitas mayores es alrededor del 2%. Sin embargo, fármacos como el valproato de magnesio, la tasa de posibles malformaciones congénitas mayores se eleva hasta el 8%. Vamos a utilizar entonces, o vamos a procurar utilizar, y esto previo a la gestación, los fármacos que sean desde este punto de vista más seguros, que es la carbamazepina y la lamotrigina. Desde el punto de vista de México, el de elección sería la carbamazepina y en segundo punto o segunda opción sería la lamotrigina. En una tercera opción podríamos incluso dar levetiracetam, aunque la experiencia que se tiene con este último no es tan amplia y por lo tanto la guía pues sí lo desplaza a una opción que no está tan soportada por evidencia. Y siempre debemos de suplementar a la paciente con ácido fólico. La recomendación es que este suplemento con ácido fólico sea al menos 6 meses antes de la gestación, al menos. Pero de perdida, dirían algunos, pues durante el inicio y durante todo el embarazo. ¿Por qué no debemos modificar el tratamiento en una paciente embarazada? Porque bueno, una crisis epiléptica puede producir una serie de trastornos en el feto y puede incluso causar mortalidad. Puede causar cualquier tipo de trauma en el feto, puede causar cualquier tipo de trauma que en un tejido encefálico en formación, pues esto podría ser realmente fatal. Causa alteraciones metabólicas como acidosis, incluso puede causar, por efectos del trauma, ruptura de membranas y un óbito fetal, parto pretérmino, etcétera, etcétera. De igual manera, voy a ejemplificar aquí lo que tan solo con una crisis focal, porque podríamos decir, bueno, pues si la paciente solo tiene crisis focales y no tiene convulsiones como tal, a lo mejor no es tan deleterio. Bueno, aquí vemos un trazo de tococardiografía rápidamente, donde vemos a las contracciones uterinas por una parte, y en el momento en que la paciente está teniendo una crisis, vemos que el feto empieza con desaceleraciones, lo cual pues nos habla del potencial que tiene una sola crisis en el feto. Y rápidamente, hablando de la teratogenicidad, recordar que el valproato es el más teratogénico de todos con respecto a la población general y que los de elección serían la lamotrigina, carbamazepina. De acuerdo a las guías generales y también en México, entonces siempre vamos a evitar el uso de valproato y de igual manera vamos a evitar la politerapia. Con esto damos fin a esta primera cápsula de epilepsia. Espero que sea de utilidad y que te sirva sobre todo de cara a tu examen. Mucho éxito.